19 de agosto 2025. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal está? ¿Qué tal amaneció? Esperamos que muy bien. Y también la invitación a usted para que se integre a redes sociales. Estamos en 5 plataformas para que comparta con nosotros su punto de vista sobre los temas que ponemos a discusión de lunes a viernes en este espacio de Radio Punto y Radio Grupo Alius. Y también puede enviar mensajes a WhatsApp. Esta aplicación nos está generando muchos y muy buenos resultados, le comento. Lo puede hacer marcando 2412-9570, 2412-9570. Escribe su punto de vista, enviar, acá lo recibimos y lo compartimos. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Es un tema económico, es un tema técnico, pero también que tiene que ver mucho con el consumidor guatemalteco y con el ambiente político, por supuesto. Me refiero a esos temas que raras veces se ponen en el tinglado político de la discusión, pero que sin embargo la mala administración genera graves y grandes pérdidas al país. Yo al menos me pregunto, porque me gusta conversar conmigo mismo, me pregunto, ¿por qué la economía de Guatemala está en niveles, si no muy buenos, tampoco muy malos, cuando se siguen haciendo las cosas mal? Y la respuesta es más que obvia, porque tenemos un sector productivo empresarial pujante y tenemos una clase trabajadora honesta, honrada y digna en todas las especialidades que cada día que pasa lucha por sobrevivir y por salir adelante. Porque si esperáramos que el país despegara económicamente y socialmente por las autoridades que cada 4 años se eligen en las urnas, estaríamos tocando fondo. Al menos eso lo digo yo en las conversaciones conmigo mismo, como le comento. Y hoy vamos a hablar sobre uno de esos fenómenos que, a pesar de que afectan enormemente, golpean la economía nacional, se discute muy poco. Me refiero a Puerto Quetzal. Puerto Quetzal es uno de los puertos más importantes a nivel latinoamericano, al menos para los observadores en temas económicos. Sin embargo, da tristeza hablar de Puerto Quetzal. Acá tengo datos que le comento. El mal manejo, la mala administración, la pésima administración del transporte marítimo en Puerto Quetzal está incrementando los costos tanto de importación como exportación. Cuando usted ve fotografías, videos de Puerto Quetzal, hay muchos barcos fondeados. ¿Fondeados? ¿A qué se refiere fondeados? El concepto fondear quiere decir esperando ahí, literalmente parados en el mar, ¿sí? Esperando turno para poder descargar o para poder cargar. El costo por esta demora oscila entre 15,000 y 20,000 dólares al día. El costo diario por fondeo puede oscilar entre 30,000 y 70,000 dólares. Y sobre esto vamos a conversar el día de hoy con un experto económico que incluso fue ministro de Economía. Me refiero al doctor Luis Velázquez, consultor y analista económico, que nos acompaña por la vía del Zoom. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenos días, doctor Leo. Un gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, a toda su audiencia nacional e internacional y también a nuestros hermanos migrantes que yo sé que siguen su programa desde Estados Unidos. Para iniciar, doctor Velázquez, usted como conocedor, me gustaría que nos indicara desde el punto de vista económico qué importancia tiene un puerto como Puerto Quetzal. ¿Cuál es el ABC en el abecedario económico de un puerto como el Puerto Quetzal? Bueno, antes de entrar a Puerto Quetzal, muy breve, decir que el desarrollo del comercio en Guatemala, en América continente y en el mundo, históricamente ha estado muy relacionado a los puertos y tener en Guatemala acceso
a los océanos Atlántico y Pacífico es una bendición de Dios que nosotros la tenemos que capitalizar, esta fortaleza donde tenemos mucho presente y mucho futuro. Como usted muy bien lo dijo, Puerto Quetzal es uno de los puertos más importantes en la región, el más grande en Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años hemos entrado en una situación crítica en la infraestructura en general, y digo en los últimos años, porque la infraestructura debe planificarse, construirse por lo menos para los próximos 100 años. Es decir, de que hoy deberíamos de estar hablando, y más que hablando, construyendo, ampliando, implementando nuevas terminales, nuevos muelles, grúas, equipo, etcétera, para los próximos 100 años. Es decir, que tendríamos que estar pensando en el año 2125 cómo va a ser el comercio a nivel mundial, cómo va a estar desarrollado Guatemala, qué población vamos a tener, cómo habrá avanzado la relocalización, el nearshoring, cómo se estará moviendo el mundo en el tema geopolítico y geoestratégico, que esto es muy importante, y lamentablemente nos está faltando esa visión de futuro. Puerto Quetzal se inaugura al inicio de los años 80, 82, 83, fue una obra importante. Sin embargo, la mala administración, la mala operación y permitir que grupos organizados, mal llamados algunos empresarios, porque algunos de ellos no son empresarios, sino que son mercantilistas, oportunistas, que han ido copando esta situación, entonces se ha complicado. Y también los sindicatos, me imagino que vamos a hablar también del Atlántico. Vea usted, hoy está tomado Puerto Santo Tomás de Castilla, y eso no puede ser, que no quieren operar hasta que no se le resuelvan algunas situaciones. Y se lo digo directamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, a su gabinete. Ellos tienen una herramienta y a través de un acuerdo gubernativo pueden declarar de emergencia nacional los puertos, intervenirlos si fuera necesario militarmente para que operen 24 horas, 7 días a la semana, y esto fluya, porque en la introducción usted lo decía muy bien, han estado 50, 60 barcos en fondeo, y cuando usted ve de noche, está parado en la playa en el Pacífico, pareciera una ciudad flotante donde se ven 50, 60 barcos, y cada uno de estos barcos se está cobrando desde 25 hasta $50,000 diarios. Entonces, por estarse ahí esperando 10 días sin hacer nada, con los brazos cruzados, estoy siendo ilustrativo en los gestos, doctor, eso vale $500,000 10 días, y sumémosle, si un barco se queda 20 días ahí esperando, ya está hablando de $1,000,000. Entonces, ¿quién va a pagar ese $1,000,000? Tristemente, eso le cae al consumidor, porque lo que son los granos básicos, los combustibles, el gas, los fertilizantes, todas las materias primas que estamos recibiendo, obviamente tienen que sufrir un incremento, y eso nos resta competitividad. Puerto Quetzal, ahí estamos exportando e importando más o menos el 65% de todo el comercio que tenemos, que viene a Guatemala y que sale de Guatemala. Entonces, es muy importante ese tema, doctor. Y para concluir, el tema de los puertos hay que verlo en forma integral. Una cosa son las terminales, es decir, donde atracan los barcos, donde se pegan los barcos para ser descargados por grúa, manual o bajo el esquema que sea, o por contenedores. Dos es la infraestructura, las grúas y todos los equipos que se utilizan para operar. Tres serían los sistemas de información para recibir anticipadamente toda la documentación y hacer los trámites burocráticos
anticipadamente, porque cada minuto que un barco está ahí, eso está costando decenas de miles o centenas de miles de dólares, ¿verdad? Y eso es una pérdida. Entonces los barcos deberían de tardar 24, 48 horas descargando y salida y no deberían de demorar absolutamente nada para atracar. Y 4, sería el esquema de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que tiene que hacer ágiles sus procesos para poder hacer las importaciones y las exportaciones. Así que me quedo ahí en la introducción, doctor. No, mire, qué interesante lo que nos dice doctor Velázquez y se lo agradezco porque eso nos pone un panorama para poder entender el resto del programa. Ahora hay una pregunta fundamental. En una empresa, por ejemplo, privada, si algo me está fallando a mí, por ejemplo, en el tema tecnológico, ¿a quién voy a responsabilizar? Obviamente al encargado, al jefe de informática, porque se supone, se piensa, se asume y así debe ser, que él va a ser el encargado de que los equipos no fallen. Porque cada falla, cada segundo en el tema tecnológico va a representar para esa empresa una pérdida económica. En el tema de los puertos, de Puerto Quetzal específicamente, y de Santo Tomás de Castilla, ¿quién es el encargado de administrar, de dirigir estos puertos? ¿Y quién los designa, doctor Velázquez? Sí. Los presidentes de las portuarias son designados por el presidente de la República, son entidades autónomas que tienen una junta directiva mixta y esta junta directiva es la encargada de velar por el buen funcionamiento o debería de ser la encargada de velar por el buen funcionamiento de estos puertos. Las juntas directivas contratan a un gerente general que para todos estos puestos que son técnicos debería de ser por un mérito, la meritocracia, es decir, estos puestos tienen un perfil, tienen que tener sus funciones, sus atribuciones, tienen que tener las calidades bajo las cuales un presidente, miembro de junta directiva o gerente o gerentes de área sean ahí los que representen a las distintas instituciones. Hay una ley específica y muchos de ellos pues llegan prácticamente por el puesto que están desempeñando, ¿sí? Es decir, que hay viceministros de finanzas del Ministerio de Comunicaciones que son miembros de la junta directiva, algunos de unas cámaras empresariales también, pero ahí las juntas directivas tienen que tomar las decisiones necesarias y operativamente ya es el gerente general el que tiene que velar por la eficiencia. Sin embargo, algo ha estado pasando en los últimos años también, que estas instalaciones, y esto no es solo en América Latina, ni solo en Guatemala, doctor, sino que es a nivel mundial, grupos al margen de la ley han ido tomando posiciones en estas instalaciones donde ponen su infraestructura a dedo, donde no pasan por ninguna licitación, donde obstaculizan realmente las importaciones y las exportaciones, y esto no está fluyendo como debería de ser. Entonces, la rendición de cuentas, las explicaciones las tienen que dar las juntas directivas y el gerente general de la eficiencia o la ineficiencia de cada uno de los puertos. Y esto es aplicable para Puerto Quetzal, para Puerto Santo Tomás de Castilla, también en el Atlántico. Ahora, doctor, estas personas que forman la junta directiva, no puedo creer que lo hagan de forma ad honorem. Ellos han de tener alguna remuneración, incluso algún tipo de canonjías, de privilegios en base a los ingresos del puerto. Porque entiendo, y lo he escuchado en algunas oportunidades, que alguna empresa portuaria se reparte utilidades cada fin de año con el sindicato de esos puertos. ¿Es así como funciona? Sí. El presidente de la junta directiva, que es designado por el presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, tiene sus ingresos, un sueldo nominal, tiene vehículos, celulares, infraestructura, viajes, etcétera, gana dietas por cada reunión,
De igual forma, los directores que asisten a estas juntas directivas tienen ingresos en función de las reuniones que participan, a lo que se le llama dietas de participación. El gerente general, pues, está en la planilla, tiene ingresos, y anualmente, como usted muy bien lo dijo, al hacer las sumas y restas y ver los estados financieros auditados, hay una repartición de utilidades. Una parte le corresponde al Estado, otra a la municipalidad cercana. Hay un dividendo para los trabajadores también, y en esto han estado peleando los sindicatos más allá de lo que les corresponde, porque hay muchos que no trabajan, no llegan, otros que llegan a hacer saber qué, pero no están haciendo lo que les corresponde. Y hay que ser claro que estas utilidades han ido mermando de la época del presidente Berchea a la fecha, han ido mermando, es decir, que se han ido deteriorando estas utilidades cuando el comercio se ha ido incrementando. Eso quiere decir que hay una ineficiencia. Entonces, así como las exportaciones y las importaciones han crecido, así deberían de estar creciendo las utilidades. Eso quiere decir, o querría decir, que los puertos tendrían que ser más eficientes por economía de escala, más rentables con sus inversiones, menos tiempos por haber atracado un barco o por haber salido, y eso no está pasando. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, de conocer puertos en varios países del mundo que me han impresionado positivamente. El puerto de Amberes en Bélgica, por ejemplo, que es uno de los más importantes en esa área en Europa, muy eficiente, muy tecnificado, muy ordenado. Los tiempos, los indicadores de desempeño KPIs, esos están disponibles en la internet y se pueden comparar con los nuestros. El puerto de Miami, por ejemplo, ¿verdad? Que es el puerto que más, de más tránsito en el Atlántico de Estados Unidos. He tenido oportunidad de visitar puertos en Panamá, en Colombia y en otros países. Sin embargo, siento que aquí estamos con una mentalidad de varias décadas de atraso, doctor, porque cuando se inaugura Puerto Quetzal, al inicio de los años 80, era una infraestructura que respondía a esa coyuntura, pero una vez se terminó de construir, en ese momento tenemos que estar pensando qué ampliaciones vamos a hacer, qué nuevas infraestructuras vamos a implementar, qué nuevas tecnologías, cómo nos vamos a comparar. Hay una medición de puertos en lo individual y países en el tema de competitividad, y en ese sentido, doctor, lo que tenemos que tener nosotros, todos los ciudadanos guatemaltecos, y con mayor responsabilidad, los políticos que asumen un cargo de elección popular o las personas que aceptan un puesto por designación, tienen que tener una conciencia de lo que significa el comercio a nivel mundial, las exportaciones, las importaciones, la atracción de inversiones, la generación de empleos, de oportunidades, porque una empresa que va a venir a Guatemala para exportar al mundo, el tema de la infraestructura portuaria es muy importante. ¿Qué decir de las carreteras, de los trenes y de los aeropuertos también? Entonces, me parece que los políticos no están a la altura, doctor, le están quedando a deber a la población y no se están preparando lo suficiente para temas de competitividad. Piense usted en que pensemos todos en cómo se debería de tener la infraestructura creciendo 10 veces nuestra economía. Hoy somos la 9ª economía en América Latina, pero las condiciones, fortalezas, oportunidades y posición geográfica de Guatemala y por el tamaño de la economía, que somos la más grande en la región de Centroamérica, eso significa que la economía de Guatemala debería de crecer 10 veces más. Ese 3.5%, 4% que estamos creciendo no es suficiente. Nosotros tendríamos que estar creciendo
arriba del 7%. Acuérdense que en la época del presidente Álvaro Uribe, en 8 años se logró duplicar la economía, en 8 años. Entonces, con un buen gobierno, que primeramente Dios así sea, lo anhelamos de corazón, que a partir del 2027 pudiera venir un nuevo gobierno y lo suceda, un gobierno mejor todavía, en 8 años nosotros tendríamos que duplicar la economía y por ende las exportaciones y las importaciones. Entonces necesitamos esa infraestructura de triple A de urgencia. Ya vamos tarde, doctor. Se me olvidaba, también tuve la oportunidad de visitar el puerto de Haifa en Israel, y cuando usted ve ese tipo de infraestructuras, definitivamente son futuristas. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Transporte marítimo en Puerto Quetzal que incrementa el costo de los fletes, tanto de importación como de exportación. Ahora, doctor Velázquez, qué importante lo que usted nos ha compartido, pero ¿qué deberíamos hacer para tratar de, si no ponernos a la par de puertos como el de Acajutla en El Salvador, para poner un ejemplo muy cercano, para poder salir adelante? Porque vea, hay que reconocer a las cosas por su nombre. El esfuerzo que hace el actual gobierno de Bernardo Arévalo con esto de pedirle a los ingenieros de Estados Unidos de América, obviamente, pagado, no hay almuerzo gratis, que se encarguen del estudio y rehabilitación de los puertos, es un paso adelante. Pero lastimosamente esto no va a ser de un día para otro, doctor Velázquez. Y la economía no espera. La economía se cuenta por segundo, los costos, rendimiento, oportunidad, ganancias, son segundos los que están contando. Se prevé que tal vez, quizá, acaso, para 2027 ya esté más o menos terminado el estudio que harán los ingenieros de Estados Unidos de América. Mientras tanto, ¿qué tendríamos que hacer, doctor Velázquez? Bueno, aquí enfoquémonos en 2 aspectos puntuales. Lo urgente, como usted muy bien lo dijo, doctor, y lo importante. Lo urgente es agilizar las operaciones. Esas grúas tienen que funcionar 24/7. Los sistemas de información tienen que ser eficientes, tienen que funcionar 24 horas también. A los sindicatos hay que ponerlos en orden, ¿sí? No puede ser que los sindicatos estén mandando ahí. Hay que sentarlos y hay que hablarles claro, ¿verdad? Hay que decirles las condiciones, y si no atienden, iniciar todos los procesos judiciales que corresponda. Si no, intervenir los puertos, y si así no se puede, pues militarizarlos. Acuérdese que cuando estaba el gobierno de los demócratas con la administración Biden, así se miraban en California también los puertos, y el presidente Trump dijo: esto se tiene que emparejar. Y yo recuerdo que ya van varios meses de que no sabemos de esas filas de buques esperando atracar. Adicionalmente, la SAT tiene que ser más eficiente también. De hecho, en un documento que liberó el Departamento de Comercio de Estados Unidos en febrero, cuando empezó el tema de los aranceles,
en relación a los puertos hay 6 puntos concretos que se deben de mejorar para ser considerados un avance positivo y que esto nos ayude a bajar el arancel, que hoy es del 10% de las exportaciones a Estados Unidos a 0. Entonces, hay un incentivo, es ahí donde las cámaras empresariales, las juntas directivas de los puertos, el gobierno en general, tienen que darle prioridad. Y recordemos que también cerca de los puertos hay zonas de desarrollo económico especial público-privadas, CEDEPs, y hay buena infraestructura, demás parques industriales, donde deberían de sacar, si es que tuvieran aglomeraciones de mercadería, para esas bodegas, para esa infraestructura, para liberar el 100% de los puertos y entonces reducir, ya no debería de haber prácticamente un tiempo de espera en fondeo. Las descargas deberían de ser trabajos 24/7, incluyendo sábados y domingos, y los barcos, dependiendo de su capacidad, en 24, 48, máximo 72 horas deberían de estar saliendo. Esas medidas emergentes, doctor, no son difíciles, lo que requiere es carácter, requiere decisión, requiere voluntad de querer resolver esta situación y de servir a toda la población, porque alguien podría decir, pero eso solo va a beneficiar a las grandes empresas. No, no es cierto. Puertos eficientes significa fertilizante, combustible, gas, granos básicos, todo lo que necesitamos, más económico, y eso le va a llegar a las personas hasta en las comunidades más lejanas. Entonces, hacer eficiente los puertos es un buen negocio para el 100% de los guatemaltecos. Así que ahí enumeré yo 10 listas, ¿verdad? Como los 10 mandamientos para la eficiencia de los puertos. Eso lo pueden hacer de inmediato. Doctor, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos ponemos las pilas? Pues eso requiere una voluntad política y una instrucción directa del presidente, pero también de las juntas directivas, de los gerentes y de las cámaras empresariales. Ahora vamos a lo importante, lo que va para el corto, mediano y largo plazo. Qué bueno que se haga un estudio, sin embargo, en mi opinión, es demasiado costoso porque estamos pagando más de 60 millones de dólares, casi 500 millones de quetzales, y se están tomando demasiado tiempo porque dijeron que podrían entregar los resultados del análisis en el 2027. Sí. Para eso este gobierno ya estará por salir y ya no le va a importar absolutamente nada. Entonces prácticamente se van a pasar 4 años sin hacer la infraestructura que necesitamos. El otro punto, sé del profesionalismo del ejército de Estados Unidos, pero el ejército es para las guerras, para la soberanía, y obviamente el cuerpo de ingenieros del ejército es muy capaz, tiene tecnología y todo, pero ellos dentro de su función no está desarrollar puertos, ellos no son expertos en puertos. Entonces el ejército de Estados Unidos puede poner puentes Bailey, puede atender emergencias y todo eso. Ratifico, están muy capacitados para eso, están dentro de los mejores del mundo, pero yo ya busqué y no he encontrado. Si alguien lo encuentra, por favor que lo comparta, donde diga que tienen una unidad especializada para construir puertos o desarrollar puertos. Entonces, y además, esa fue una decisión arbitraria. Los abogados dicen que fue ilegal de parte del presidente de decidir a dedo sin una licitación. Y también ya han anunciado que después vienen probables inversiones de 600 millones de dólares. Entonces, también eso se va a ir sin una licitación. Similar es lo que están haciendo con el tema de la petrolera Perenco, que a dedo le están dando a Pemex de México, además de los problemas que tiene Pemex, ¿verdad? Y eso no está bien. Entonces, yo diría que más que estudios, se tiene que sacar una licitación para ampliación de los puertos y que participen empresas de todo el mundo, ¿verdad? Que eso básicamente se podría adjudicar en 90 días o máximo 120 días y que vengan empresas de Dubái, empresas de India,
empresas de Corea, de China, de Estados Unidos, donde sea. Yo estoy hablando del tema técnico, estoy hablando de la construcción de puertos, no estoy hablando de política, estoy hablando de competitividad, de eficiencia, de competencia, y en ese sentido, pues que demos un salto cuántico. Lo han hecho otros países. Y la otra medida que también deberíamos de hacer, doctor, es en la ley de alianzas público-privadas, ¿sí? En ese sentido, deberíamos de tener la posibilidad de tener puertos privados también, si eso existe en otros países. ¿Por qué no podemos tenerlo nosotros? Porque ahí ese es un monopolio ineficiente del Estado que estamos pagando caro todos los guatemaltecos. Y en ese sentido, ahora que estamos hablando de competencia, han querido vender como la octava maravilla una ley de competencia que se aprobó, y en ese sentido, pues de una vez le lanzo el reto a la Superintendencia de Competencia. Hagan un análisis del monopolio de los puertos, ¿sí? Superintendencia de Competencia, hagan un análisis del monopolio de los puertos, y entonces ahí deberíamos de abrirnos nosotros a tener más puertos, y obviamente que elijamos los guatemaltecos o las empresas nacionales o internacionales dónde van a exportar o importar sus productos, si a través de Puerto Quetzal, Puerto A, Puerto B, Puerto C en el Pacífico, o en el Atlántico, Puerto Santo Tomás de Castilla, A, B y C. Tenemos que despolitizar esa infraestructura, doctor, y eso es válido para el corto, mediano y largo plazo. El problema es que eso se politiza, y cuando se politiza ya sabemos que se tiene en mente un elefante o un caballo y sale un camello. Entonces, en ese sentido, no podemos seguir así, porque ahí hay algunos que empiezan a pedir plazas, otros que sus recomendados sin que llenen los perfiles. Este tiene que ser un tema eminentemente técnico, económico, financiero y de competitividad a nivel mundial. Nuestros puertos deberían de estar a la altura de los mejores puertos del mundo. Sí, ahora el problema es qué ha pasado en el camino, doctor, para que no estemos a la altura de los mejores puertos del mundo. Porque, como usted lo dijo al principio, atinadamente, tenemos la bendición de estar entre dos océanos. Imagínese, ¿qué país que no tenga esa ventaja comparativa ha salido adelante con infraestructura de calidad? ¿Por qué en Guatemala nos ha costado tanto ese tema de los puertos? Vea usted el problema que se generó con ATM, precisamente en Puerto Quetzal. Si no estoy mal, usted me lo corrige, doctor. ¿Por qué vamos problema tras problema? Si las soluciones usted las está planteando de una manera tan clara que cualquier inexperto en ese tema lo entendería. Yo le diría, doctor, que los problemas que hemos tenido en la realidad son un efecto, no son la causa. La causa, en mi opinión, es que no hemos tenido la convicción nosotros mismos de tener esa visión de futuro y desear con vehemencia, es decir, de corazón, que haya desarrollo en Guatemala, que haya atracción de inversiones, que haya creación de empleos, que haya oportunidades para toda la población. No podemos tener el 20% de nuestra población migrando en Estados Unidos. Esta gente se ha ido por falta de oportunidades, por falta de empleo. Entonces, el primer punto, yo sí invito a todos los guatemaltecos, tengamos o no tengamos relación con los puertos o con las carreteras o con los aeropuertos. Bueno, de hecho, todos los guatemaltecos tenemos relación con las carreteras, pero necesitamos anhelar un país con mejor infraestructura, y en este caso de los puertos ha faltado también voluntad política de los que llegan a los puestos de decisión política, porque al final de cuentas hay buenos técnicos, comprenden bien la situación. Por ejemplo, el viceministro de Transportes en el Ministerio de Comunicaciones, yo lo he escuchado, y los planteamientos de él son técnicos, son eminentemente técnicos y hacen sentido, pero ahí es donde se necesita el respaldo
político. Ahí es donde se está faltando, doctor. Y el otro aspecto es que también nos está faltando para todo lo que hagamos nosotros hacer comparativos, un benchmarking, como se dice en los términos empresariales. Es decir, cómo estamos en relación a los países A, B y C en América, cómo estamos en relación a los países A, B y C en Europa, en Asia. Y nosotros deberíamos de aspirar a estar dentro de los mejores puertos del mundo. ¿Se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr. Usted vea lo que está haciendo Perú con una inauguración reciente de más de 3.500 millones de dólares en el Océano Pacífico. Esa es una infraestructura del primer mundo. Esa es una infraestructura que responde a los retos actuales y futuros. Entonces, en ese sentido, si ellos lo pueden hacer, por supuesto que nosotros lo podemos hacer. Y un préstamo para esos puertos con transparencia, que se liciten de una forma correcta a nivel internacional, pues quién en su sano juicio se va a oponer. Y si lo hacemos a través de una ley de alianzas público-privadas, damos una concesión de esos puertos, pues no vamos a sacar nosotros ningún centavo. Al contrario, vamos a percibir ingresos de los resultados buenos que produzca esa inversión y que definitivamente nos lleve al nivel que nosotros estamos esperando. También están faltando las inversiones privadas. Hay suficiente capital en el mundo, doctor, encantado de venir a Guatemala con una certeza jurídica para invertir y que se queden aquí para cientos de años, ¿verdad? Porque esa infraestructura, cuando se hacen las inversiones, no es para un año, no es para 5 años. Vea usted el caso de APM. El concepto cuando vino TCB, Terminal de Contenedores de Barcelona, conceptualmente es muy bueno. Tuve la oportunidad de googlearlos, de ver presentaciones y todo, pero lamentablemente los políticos lo mañosearon en el camino, se convirtió en algo distinto a lo que debió haber sido, porque si esas inversiones de Terminal de Contenedores de Barcelona, que después se convirtió en TCQ, Terminal de Contenedores Quetzal, hubiera avanzado de una forma transparente, de una forma técnica, de una forma eficiente, la situación sería totalmente distinto. Y ratifico mucho el tema de que a los sindicatos hay que ponerlos en orden, ¿sí? Hay que ponerlos a trabajar, hay que pedirles que representen un obstáculo como hoy usted lo ve en el Atlántico guatemalteco. ¿Cómo puede ser posible que un grupo de personas actuando de forma ilegal estén tomando las instalaciones de Puerto Santo Tomás de Castilla? Eso no puede ser, doctor. Y ratifico, con la ley en la mano, el presidente de la República debe actuar contundentemente y no dar más larga a estos temas que la población está esperando respuestas claras y soluciones. Como siempre, por acá tengo importantes puntos de vista, doctor Velázquez, que se los comparto por la vía del WhatsApp. Me indican, este gobierno debería estar pensando en que si le pone atención a este tema, podría ser por lo menos una cosa buena por la cual se les nombre en el futuro, ya que por simple lógica, lo que se ahorre en la estadía prolongada de las embarcaciones en espera sería menos préstamos con los cuales se sigue endeudando al país. Otro punto de vista me indica, muy interesante la exposición del licenciado Velázquez. Favor de consultarle por qué en El Salvador una compañía o corporación turca está remodelando y modernizando el puerto de Acajutla. ¿Por qué no podemos hacerlo en Guatemala? Otro ejemplo en Honduras, Puerto Cortés, supera en mucho el puerto Santo Tomás de Castilla. ¿Qué tiene que aportar y o exigir la iniciativa privada? Saludos, nos indica René Márquez. Y otro punto de vista me indica el más urgente de todos los problemas es cómo tener un buen gobierno. Bueno para el país, no para sí mismo, no se indica Marco Morales. Lo escucho, doctor Velázquez. Sí, con el ejemplo que ponen de Acajutla en El Salvador,
Si lo podemos hacer nosotros, por supuesto que lo podemos hacer nosotros. Eso y más. Y lo mismo que está haciendo Puerto Cortés en Honduras. Lo decía yo hace un momento, el gobierno lo que tiene que hacer es abrir una licitación internacional y que vengan las mejores empresas del mundo. Pueden venir turcas, podrían venir empresas alemanas, finlandesas, de India, de Estados Unidos, de Canadá, de Corea, de China, de donde sea. Eso así se maneja, tiene que manejarse por una licitación. Definitivamente sí lo podemos hacer, ya lo hizo Chile, ya lo hizo Perú, ya qué bueno que la audiencia mencionaba El Salvador y mencionaba Honduras. Nosotros en una medición de países del año 2019, me parece que es la última que hay, vamos a buscar si hay una, aquí tengo una del año 2024, en innovación y varios lugares de 133 países, nosotros estamos apareciendo en el puesto 98. Eso no puede ser, doctor. Nosotros es como si queremos ir al mundial, ¿verdad? Tenemos que estar dentro, al mundial de fútbol me refiero, tenemos que estar dentro de los mejores para ir. Entonces, la competitividad de los puertos es urgente. Y para ello, también, gracias a la audiencia que nos está escribiendo bastante, aquí algunos amigos me dicen, los 5 sindicatos en cada puerto no ven más que sus beneficios personales y ellos solo están pensando en ellos, se están olvidando de la población de Guatemala y que los puertos deben de significar un desarrollo. Otros comentarios dice, la infraestructura es vital y está rezagada. La politización de los puertos ha sido pésima y eso nos tiene en el subdesarrollo tecnológico. La tendencia mundial es hacer más eficientes los puertos y eso solo se va a lograr con operaciones privadas, administraciones eficientes, buenas decisiones técnicas, ejemplo, Chile y Perú. En fin, yo, basado en lo que la misma audiencia nos dice, doctor, y en lo que hemos platicado, si esta entrevista se transcribe y se pone en el ABC, en los 10 mandamientos urgentes que debería de tomar acciones el gobierno de la República, esta situación la pueden emparejar rápido, doctor. Y los 10 mandamientos, es decir, los 10 elementos básicos de lo importante, de lo que deberíamos de hacer para el futuro, pues de esta conversación sale. Y qué bueno que la audiencia está aportando. Hay una infinidad de comentarios acá, doctor, que eso a mí me motiva porque dice que la conciencia de la población en general, de los ciudadanos, cada vez están mucho más convencidos de la importancia de la infraestructura, en este caso los puertos, para la competitividad y salir adelante hacia el desarrollo. Estamos dejando pasar oportunidades valiosas, doctor. Cuando vino el coronavirus, el 2020, usted se recuerda todo lo que se complicó la logística a nivel mundial. Ahora con las guerras de Rusia, Ucrania, con Israel, la Franja de Gaza, Palestina, los Houthis, el problema de los vueltas que están teniendo que dar los barcos en África, todo eso nos pone a nosotros en una posición privilegiada, porque en esos juegos con la nueva administración de Estados Unidos, me refiero concretamente a la geopolítica y a la geoeconomía, el concepto del nearshoring, el concepto del friendshoring, es decir, la relocalización de empresas y la relocalización de empresas con países amigos juega un papel muy importante. De hecho, están viniendo empresas de España a instalarse en Guatemala para exportar a todo el continente americano y al mundo. Están viniendo empresas de Brasil, con los aranceles ahora que nosotros estamos pagando 10% para exportar a Estados Unidos y Brasil está pagando 50%. Entonces prácticamente ya casi nadie puede exportar de Brasil a Estados Unidos. Las empresas están viniendo para acá,
están viniendo empresas de India, pero con puertos más eficientes, con puertos modernizados y con puertos que trabajen 24 horas al día, 365 días al año. La cantidad de inversiones que podemos recibir las empresas que van a venir para crear muchos empleos y más oportunidades, ese es un buen negocio para todos. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? En ese sentido, lo que hemos conversado acá definitivamente es de urgencia nacional y así tenemos que tomarlo todos los guatemaltecos, pero principalmente los que tienen las decisiones políticas, que ahí es donde está pasando la crisis que estamos viviendo en este momento en los puertos, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos. En Puerto Quetzal, a esto sumamos pues el paro que hay ahorita en Puerto Santo Tomás de Castilla. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico. Una pregunta fundamental en este último bloque, doctor Velázquez. Por ejemplo, los costos extras que tienen las navieras, los costos extras que tienen los importadores. ¿Quién va a ser el que va a tener que pagar estos costos extras? Porque en alguien tendrá que repercutir este impacto económico. Sí. Son preguntas bien interesantes, doctor. La primera es que cuando vienen los productos de otros países hacia Guatemala, es decir, las importaciones que nosotros tenemos, esto lo tiene que pagar el consumidor, definitivamente. Se le traslada estos costos, aunque llega un momento en que no es posible trasladar todos los costos por temas de mercado, y obviamente una parte lo absorben las empresas también. Pero si una empresa tiene gastos más altos, su rentabilidad baja. Y si tiene rentabilidad baja, le obstaculiza el crecimiento. Le va a complicar hacer más inversiones de capital en maquinaria, en equipo, en infraestructura, en bodegas, en transporte, en tecnología, y entonces no va a poder crecer y no va a poder generar más empleos, más oportunidades y no va a pagar más impuestos. Entonces a todos nos perjudica, aunque no sea nuestra empresa. Si estamos hablando de exportaciones, ahí lo que sucede es que estamos perdiendo competitividad. Es decir, que otros países van a ser más competitivos, en pocas palabras, van a poder vender a precios más baratos y por ende tener una mayor rentabilidad, que eso les podrá servir a ellos para crecer más sus operaciones y también para colocar más productos en los mercados internacionales a donde se quiere exportar. Entonces, en ese sentido, tener costos eficientes para importar y para exportar es un buen negocio para todos los guatemaltecos. Participamos de una forma directa o indirecta en esos beneficios, en más empleos, más oportunidades, más recursos para el Estado o más empleos también, que es lo que la gente está esperando. Así que es una situación crítica. Mala administración de los puertos, ineficiencia, afecta a toda la población, a las exportaciones e importaciones. Por acá tengo un punto de vista sobre el cual me interesa conocer qué piensa doctor Velázquez. Es muy puntual. Dice, interesante el tema, pero aquí en Guatemala los que mandan no son los sindicatos, ni los políticos, ni el gobierno, sino los dueños del capital. Y eso lo sabe su invitado.
Un ejemplo en los puertos, quienes mandan son los dueños del capital, los sindicatos solo les dejan migajas. Pueden venir empresas de todos lados, pero los que dan el ok son los peces gordos. ¿Nos indica este punto de vista, doctor Velázquez? Bueno, respeto la opinión de la audiencia, doctor. Yo lo puedo decir en 4 cargos que he tenido en la administración pública por invitación, no por haber estado en un partido político ni por hacer campaña, por haber sido invitado ya cuando los gobiernos estuvieron electos, cuando fui secretario ejecutivo de la presidencia, secretario de Asuntos Específicos de la presidencia, cuando fui ministro de Economía en una administración esos 4 años. Yo nunca recibí ninguna instrucción de nadie en el sector empresarial. Hice lo que consideraba conveniente para el país, todo en ley, de forma correcta, con respaldo jurídico, y me parece que tomamos buenas decisiones en ese sentido. Podría enumerar en otra entrevista los logros que tuvimos. Propusimos el TLC con Israel, por ejemplo, firmamos el TLC con Ecuador, con Perú, homologamos el TLC de Centroamérica con México, concluimos la negociación con el TLC de Europa, etcétera. Y cuando fui presidente del banco CHN, el Banco Comercial del Estado, Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, tampoco recibí ninguna instrucción de nadie del sector empresarial. Hice lo que consideraba correcto y las utilidades del banco pues fueron las mejores de los últimos 30 años. Así que puedo decir con la frente en alto que hice lo correcto en ley y lo que era conveniente para Guatemala. Pudiera ser que haya alguna excepción. No puedo opinar en ese sentido, pero en mi caso yo puedo decir que tuve una administración bastante tranquila, eficiente y de la cual me siento satisfecho de haber servido a Guatemala, doctor. Doctor, me lo corrige por favor porque el dato que tengo no sé si está actualizado, pero me indica que el 80%, repito, el 80% del comercio de Guatemala depende del transporte marítimo. Si es así, cifras más, cifras menos, ¿esto cómo impacta en la atracción de nuevas inversiones? ¿Cómo impacta en el tema de competitividad, doctor Velázquez? Sí, esos porcentajes son aproximados, doctor, entre 70 y el 80% del comercio, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es marítimo por los temas de los costos, ¿verdad? Porque no es lo mismo desplazar 100 libras en avión a 100 libras en barco, ¿verdad? O un volumen de 1 metro cúbico en barco a 1 metro cúbico en avión. Y obviamente, pues por carretera no nos podemos ir de aquí a la India o de aquí a la China o de aquí a España, ¿verdad? Tenemos que utilizar el Pacífico o el Atlántico. Sí, definitivamente, entre un 70 y un 80%, dependiendo del país en el que estemos. Y no podríamos hablar similar en una isla. Por ejemplo, si fuéramos a Australia o Nueva Zelanda o Dominicana o Jamaica, pues imagínense ahí lo que pesa el comercio marítimo, ¿verdad? Entonces, los puertos juegan un papel importantísimo. Definitivamente, la forma más económica de desplazar la mercadería, y máxime si estamos hablando de un continente a otro, pues es obvio que por puerto, por tema marítimo, juega un papel muy importante. Por supuesto que los trenes juegan un papel vital también, en ese caso conectar Pacífico y Atlántico. Eso es muy importante en Guatemala, el corredor interoceánico. Ojalá, le pido a Dios que lo podamos hacer pronto, conectar Pacífico con Atlántico. Y por supuesto las carreteras juegan un papel muy importante, porque podríamos tener el mejor puerto del mundo, doctor, pero si le ponemos autopistas de carreteras, si le ponemos líneas del tren y si habilitamos el aeropuerto del Pacífico, bingo, estamos hechos. Eso nos da una competitividad tremenda. Entonces, los puertos son un elemento de competitividad. Y para ponerlo de una forma sencilla, mayor competitividad de un puerto, en este caso Puerto Quetzal, y quiere decir también del Atlántico, mayor competitividad de los puertos nos baja los costos, nos hace más eficientes,
Mayor competitividad de los puertos nos permite atraer más inversiones. Mayor competitividad de los puertos nos permite crear más empleos, crear más oportunidades. Al gobierno le conviene porque va a percibir más ingresos. Nos ayuda para generar un mejor clima de inversiones, para transmitir una mejor certeza jurídica. Se traduce al desarrollo. Yo me atrevo a decirle con plena certeza que haciendo eficiente los puertos y teniendo la infraestructura que necesitamos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, seguramente en 4 años, con un buen gobierno, podemos duplicar la economía, porque nos van a venir muchas empresas y porque definitivamente va a haber una creación de empleos tremenda. Imagínese usted crear 1 millón de nuevos empleos. 1 millón de nuevos empleos. Y si tomamos que un nuevo empleo nos va a costar $50,000, imagínense la cantidad de inversiones que vamos a necesitar. Pero esa inversión va a venir sí, solo sí, la infraestructura de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de trenes, de energía. Hay suficiente y que sea energía a precios competitivos, pues eso nos da una mayor competitividad. Y esa es una asignatura pendiente a la cual le tenemos que apuntar todos. Incluyo a los 160 diputados. Los diputados tienen que pensar en un concepto de competitividad, en aprobar las leyes. Los gobernadores tienen que pensar en un concepto de su competitividad en el departamento del cual son gobernadores. Los 340 alcaldes y sus síndicos y sus concejales, las corporaciones municipales, tienen que pensar en el elemento de competitividad. Y esa competitividad también tenemos que tenerla en las empresas. Y esa competitividad tenemos que trasladarla a los ciudadanos, es decir, tener una educación de calidad, una educación y una buena formación técnica universitaria, preparar al equipo. Si queremos producir chips acá en Guatemala, hay que elevar la competitividad de la formación técnica y universitaria para los ingenieros y los técnicos que vamos a necesitar. En fin, la competitividad llegó para quedarse, doctor. Ya hay una medición de una de las fundaciones en Guatemala que está midiendo la competitividad por cada uno de los municipios, por los puertos, por los aeropuertos, y hay competitividad que se mide a nivel mundial. Es lo que se denomina los benchmark que decíamos, y a eso le tenemos que apuntar permanentemente. Doctor Velázquez, como siempre, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo importante, lo puntual, lo profundo de sus señalamientos en torno a los temas que hemos compartido esta mañana. Le deseo éxitos en sus actividades profesionales. Muchas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Y ojalá que los puertos los emparejen de inmediato. Y a esos señores que no están permitiendo exportar en Puerto Santo Tomás de Castilla, los pueden poner en orden en 60 minutos con voluntad política. Muchas gracias a nuestro compañero el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía, consultor y analista económico. A usted también las gracias por haber estado con nosotros. La invitación, como siempre, cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un día tranquilo. En una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes.